¿Cuál fue el momento más extraño de tu vida, que aún no puedes explicar hasta el día de hoy? Dale like y suscríbete, o te atormentaré esta noche. Tenía 6 años, y era mi último día en el jardín de infancia. Estaba simplemente divirtiéndome con mis amigos, cuando de repente, sentí este dolor en el corazón. Literalmente, caí al suelo y comencé a llorar, sin saber qué me pasaba. Las maestras del jardín esperaron un poco, para ver si mejoraba, y luego decidieron llamar a mis padres. Después de la llamada, todas comenzaron a preocuparse más por mí, y no se apartaron de mi lado. Media hora después, mi padre llegó a buscarme, y ya estaba llorando. Recuerdo vívidamente cómo me miró y me dijo: «Tu mamá está muerta, nada más». Solo me tomó de la mano y caminamos hacia el auto. Comencé a llorar aún más. Hasta el día de hoy, todavía no tengo idea de lo que pasó. Solo sé que literalmente caí al suelo del dolor, casi al mismo tiempo en que perdí a mi madre. Y cuando se lo cuento a la gente, usualmente no me creen, o dicen que fue una coincidencia, lo cual, siendo honesto, es más creíble que cualquier cosa que haya intentado imaginar para explicar lo que sucedió ese día. Por el lado de mi mamá, hay un historial bastante grande de experiencias extrañas. Incluyendo a mi abuela, que sentía que algo malo había pasado, y tenía razón, cuando mi primo desapareció, o cuando mi tío tuvo un accidente automovilístico, etc. Soy una especie de creyente en todo eso, pero siempre fui escéptico con las historias de fantasmas que mi mamá solía contar. Pero hay una cosa que realmente me perturbó, y fue una historia continua sobre la mujer que estaba en la cima de mis escaleras. Déjame explicarte. He vivido en la misma casa toda mi vida, y aparentemente, desde que nací hasta que tenía 3 años, le tenía terror a la parte superior de las escaleras. Aparentemente, siempre le pedía a mi madre que cerrara la reja de seguridad en la parte superior, incluso cuando estábamos abajo, para que la señora no pudiera bajar. Asumiría que fue solo un miedo infantil, sin embargo, se detuvo repentinamente el día de mi 3er cumpleaños, y nunca volví a hablar de esa señora. Pero bueno, esta es la historia real de lo que pasó. Mi prima, que es 11 años menor que yo, estaba en mi casa un día, hace unos años. Ahora que lo pienso, era principios de verano, así que debió estar por cumplir 3 años, de hecho. La acompañé arriba para que fuera al baño, y justo cuando iba a bajar las escaleras, tuve que ir a mi habitación a buscar algo, así que le dije que esperara allí mientras la hacía. Mientras estaba dentro, la escuché decir hola, y me confundí, pensé que solo estaba imaginándolo. Luego, cuando salí y bajamos las escaleras, le pregunté qué había dicho. Y todo lo que dijo fue: le estaba diciendo hola a la señora. Hasta el día de hoy, no sé a qué se refería, y siempre soy cauteloso con el área en la parte superior de mis escaleras. Da miedo. Esta historia la escuché de segunda mano por parte de mi mamá, fue de antes de que pudiera recordar mucho. Cuando tenía 3 años, mi mamá había estado hablando por teléfono con su mejor amiga, a quien yo llamaba Annie Robiebel. Aparentemente, yo estaba bastante insistente en hablar con ella. Cuando me pasaron el teléfono, le pregunté dónde estaba el tío Brian, su esposo. Ella me dijo que no estaba allí en ese momento. Es aquí donde se pone raro. Según mi mamá, le dije que vi al tío Brian en el espejo, que estaba junto al agua, con la cosa blanca, y que iba a morir. Después de eso, le devolví el teléfono a mi mamá. Lo que yo no sabía, era que ella y Brian estaban pasando por una separación, y él se estaba quedando con unos amigos en una casa de playa. Mamá me dijo que Annie Robiebel condujo hasta donde él estaba justo después de esa llamada, y llegó justo a tiempo. Aparentemente, el tío Brian, en su depresión, había tenido una sobredosis de cocaína, y estaba a punto de lanzarse al océano. Según mamá y Annie Robiebel, mi advertencia repentina salvó la vida del tío Brian ese día. Hoy está vivo y bien, y aún están juntos. Aunque no recuerdo ese momento, no me sorprendería que fuera verdad. En 2014, fue mi primer año trabajando como agrimensor en Martha's Vineyard. Fue un invierno particularmente frío, con vientos del norte casi constantes desde el océano, que te robaban todo el calor. Este trabajo fue mi escape, después de años de pobreza, y mi ropa de invierno en ese momento no estaba a la altura del desafío de la exposición continua al aire libre. Sabía que necesitaba una parca sintética duradera, para bloquear el viento y dejar de volver a casa con hipotermia leve, pero eran tan caras. Investigué y me obsesioné con la idea de gastar 350 pesos en una parca North Face,
pero me asustaba cada vez que iba a comprarla, por una frugalidad residual de la pobreza. Había una parca North Face negra, talla mediana, que llevaba días en el carrito de compras de mi laptop. Me enviaron solo en el vehículo de topografía por primera vez, para registrar algunas ubicaciones GPS en un espigón que iba a ser reconstruido. Hacía tanto frío y viento que el océano salpicaba y se congelaba en el espigón, haciendo que mi trabajo fuera realmente peligroso. Después de irme, mientras conducía por la costa, vi la silueta de un cuerpo rodando en las olas. Inmediatamente me detuve, me puse mis botas de pesca de goma y corrí por la playa con una pala para recuperar lo que creía que era un pescador ahogado. Era temporada de vieiras en la bahía. Caminé hasta donde pude en el agua y balanceé la pala para enganchar lo que resultó ser simplemente un abrigo impermeable que, con el tiempo, se había inflado con agua. Salí del agua y miré la etiqueta, para descubrir que era una parca North Face negra, mediana, completamente cubierta de aceite de motor del fondo del puerto, supongo, pero por lo demás en perfecto estado. Me la llevé a casa, y la lavé con jabón Dawn para platos, tal como lo haría un biólogo con un ave marina después de un derrame de petróleo. Estaba un poco manchada, pero funcionaba como nueva. Ese abrigo me mantuvo abrigado durante los siguientes 5 años de trabajo al aire libre a tiempo completo en los inviernos de Nueva Inglaterra. Mi novia y compañera de trabajo estaban tan asombradas como yo, porque estaban al tanto de mi deseo de comprar exactamente ese abrigo. Ella dijo que simplemente lo manifesté. El abrigo todavía estaba en el carrito de compras en mi computadora cuando regresé a casa ese día. Todavía tengo el abrigo. Este es solo uno de los muchos fenómenos y experiencias inexplicables en mi vida. Cuando era joven, creía que era ateo, pero no puedo negar las experiencias místicas que tienden a ocurrir alrededor de grandes cambios y transiciones en la vida. El lado de mi padre son supersticiosos católicos irlandeses que aceptan lo misterioso, y tienen lo que consideramos un hilo de percepción extrasensorial corriendo por la familia. Mi madre, por otro lado, proviene de un linaje noruego realista y práctico, que toleraba nuestras excentricidades, pero dejaba en claro que no creía en nada que no pudiera probar. Por lo general, se abstenía de poner los ojos en blanco, pero a menudo hacía bromas suaves sobre nuestras supersticiones. Mis hermanos y yo somos como mi padre. Mi papá tuvo una serie de ataques cardíacos y entró en una falla cardíaca lenta. Podíamos ver claramente que el final se acercaba y pudimos pasar tiempo con él. Él expresó muchas veces que no tenía miedo y que estaba listo. Tuvimos un gran velorio o funeral irlandés para él. Finalmente, mis hermanos y yo tuvimos que dejar nuestro pequeño pueblo y volver al trabajo y a nuestras vidas. Mamá estaba triste, pero bien. La noche después de que nos fuimos, hubo una tormenta en el pueblo y se fue la luz. Esto fue a finales de los 80, en los días de las videocaseteras y lo digital. Cuando mamá se despertó y la energía fue restaurada, todos los relojes digitales estaban parpadeando a las 2 en punto. ¿Recuerdas esos días? Deseaba que papá estuviera allí porque él sabía cómo reiniciar los relojes, y ella no. Esa noche se fue a dormir sintiendo su pérdida. Al día siguiente, se despertó y todos los relojes estaban ajustados correctamente, menos uno, las puertas estaban cerradas y no había posibilidad de que alguien hubiera estado en la casa. No podía creerlo, y pensó que tal vez era una señal de papá de que estaba allí y estaba bien. Dijo que podía sentir su presencia. Sin embargo, siendo la realista noruega que era, le costaba creer totalmente que hubiera sucedido. Se fue a dormir esa noche diciéndose a sí misma que si el último reloj se ajustaba esa noche, lo creería. Y, efectivamente, se despertó a la mañana siguiente y el último reloj estaba ajustado. También sintió que su presencia se iba, como si hubiera estado allí para darle el mensaje de que estaba bien, pero que finalmente tenía que irse. Me lo contó años después, cuando enfermó, y me hizo jurar que no lo contaría. Ahora ha fallecido, y finalmente pude compartirlo con mis hermanos, y ahora contigo. Conociendo a mi mamá como la conocía, éramos muy cercanos. Creo que esto pasó, al 100%. Cuando éramos pequeños, mi hermana y yo solíamos viajar mucho con mi abuela durante el verano. Una vez, salimos del estado para visitar a la amiga de mi abuela, que vivía con su madre, y nos quedamos en su casa. La casa era grande, estábamos simplemente corriendo por ahí y jugando. Debía tener unos 6 o 7 años, y mi hermana 3 o 4, y luego, lo siguiente que supe, fue que mi hermana accidentalmente quedó encerrada en una de las habitaciones y no podía abrir la puerta. Intenté darle instrucciones, pero seguía diciendo que estaba cerrada y que no podía abrirla. Intenté varias veces, y tampoco pude abrirla, así que fui a buscar a mi abuela y a su amiga para pedir ayuda.
Su amiga dijo que esa puerta solo se cerraba desde dentro, y que no tenía llave, así que tendríamos que llamar a un cerrajero. Así que todos estábamos allí, acompañando a mi hermana desde el otro lado de la puerta, y de repente, la puerta se abrió, y mi abuela dijo, gracias a Dios, pudiste abrirla. A lo que mi hermana respondió, la señora muy bonita que estaba en la habitación me abrió la puerta. Todos nos quedamos impactados. La amiga de mi abuela no tenía hijos ni familiares viviendo con ella, y cualquiera que entrara a la casa tenía que hacerlo por la puerta principal, ya que era la única entrada, y no había ventanas en esa habitación. Mi abuela dijo que no hiciéramos un escándalo porque mi hermana se asustaría, pero hasta el día de hoy, aún no sabemos quién demonios abrió la puerta, o quién era esa señora. Le hemos preguntado a mi hermana, y dice que no recuerda nada, pero mi abuela y yo lo recordamos a veces, y seguimos muy confundidas. No es una historia mía, pero lo del cuchillo me recordó esto. Mis abuelos siempre vivieron en el campo, y mi abuelo siempre ha tenido una navaja que lleva consigo. Él dice que una noche, dejó la navaja en la mesa de noche, como siempre, antes de dormir. A la mañana siguiente, no la pudo encontrar. Buscaron la navaja en todos los lugares obvios, y por toda la casa. Creo que esa navaja tenía cierto valor sentimental para él, probablemente se la dio a algún familiar, así que la buscaron de verdad. En algún punto, creo que acusó a mi abuela de haberla tomado, ya que eran las únicas personas en la casa en ese momento. Eventualmente, se dieron por vencidos, y él consiguió una nueva navaja. Nunca la encontraron, hasta que se estaban mudando, y sintieron algo extraño al levantar el colchón. Estaba dentro del colchón, en el que habían dormido durante años. La cama tenía protectores encima, sin señales de posibles puntos de entrada, y mi abuelo tuvo que cortar el colchón con su nueva navaja para recuperar la vieja. En mi ciudad natal, en el norte de Irlanda, cuando yo era niño, había un hospital que fue clausurado. El edificio quedó vacío por años, antes de ser demolido. Cuando éramos adolescentes, solíamos meternos en ese edificio y hacer travesuras. Un día, nos deslizamos por debajo de la reja de seguridad, subimos al techo y bajamos por el hueco del ascensor para entrar, lo que nos dejó dentro del ala pediátrica. Eso llevaba al pasillo principal y a las escaleras centrales. El edificio tenía unos 120 años, así que las escaleras eran de estilo majestuoso. Al entrar en el pasillo principal, oímos pasos acercándose, así que nos escondimos detrás de una puerta. Los pasos pasaron por donde estábamos y siguieron hasta unas puertas dobles chirriantes en un extremo. Dos de nosotros asomamos justo después de que pasaran los pasos. No había nada allí, los cuatro oímos los pasos, dos de nosotros, incluido yo, miramos alrededor de la puerta. Temblando de miedo, nos convencimos de que era el viento, y seguimos hasta el segundo edificio, mucho más antiguo. Lo que no sabíamos de Spelga House, era que fue cerrada de forma apresurada, después de que se encontraran cuerpos en el sótano, provenientes de la época de la hambruna. El edificio fue usado como casa de trabajo, esclavitud bajo los ingleses, y cuando alguien moría, simplemente tiraban el cadáver. Así que ahí estábamos en ese edificio. Ninguno de nosotros había entrado antes, no había mucho atractivo, ya que hacia el final de su funcionamiento, había sido un hogar para ancianos. Mientras nos movíamos por allí, nos topábamos con barreras de olores, distintos al moho y la humedad del edificio viejo. Algunos dulces, otros realmente repugnantes. Mientras explorábamos, encontramos la sala de archivos, y hojeamos algunos de los expedientes que quedaban, cuando volvimos a oír pasos, esta vez acompañados de gritos apagados. Todos salimos corriendo de ahí. Mientras huíamos, las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse, la pintura se desprendía de las paredes, y dos ventanas interiores se rompieron. Nunca volvimos a entrar, aunque nos reunimos un par de años después, con unas bebidas, para ver cómo demolían el lugar. Aún hablamos de eso, todos tenemos recuerdos vívidos de lo que pasó. Yo tenía unos 18 o 19 años, no recuerdo con exactitud porque ha pasado mucho tiempo, pero era después del anochecer. Había estado patinando con amigos todo el día, y acababa de salir de la casa de un amigo rumbo a casa, con mi patineta en la mano. Mientras caminaba, escuché un fuerte crujido en las copas de los árboles detrás de mí. Normalmente, eso no sería extraño, porque mi primer pensamiento fue que un ave grande había despegado o estaba causando alboroto de algún tipo. Tenemos muchas garzas que anidan en la zona cada año, y la casa de mi amigo estaba cerca del parque, que queda al otro lado de la autopista, frente a un terreno sin desarrollar, que solía estar densamente arbolado.
Pero lo que salió volando de la copa del árbol, todavía no puede explicarlo hasta el día de hoy. Al despegar, batiendo sus alas, la copa del árbol se sacudió fuertemente de un lado a otro. Este no era un árbol pequeño, al menos para esta zona, probablemente de 15 o 18 metros de altura. Lo que me ha hecho cuestionar lo que vi hasta el día de hoy. No fue solo su tamaño aterrador, sino que tenía una cola larga. No una cola típica de pájaro, sino algo diferente. Aparte de estrellarse a través de la copa del árbol, nunca hizo un sonido, simplemente voló en silencio. Realmente no puedo describirlo más allá de que era oscuro, y esa cosa estaba silueteada contra el cielo nocturno. Sin duda, es la cosa más extraña que he visto, que no puede explicarme. Cuando tenía 9 o 10 años, todavía dormía con un osito de peluche llamado Brown, súper original, lo sé. Para ser justos, solo estaba copiando a mi prima, que también tenía un osito de peluche llamado Brownie, y yo copiaba todo lo que ella hacía, básicamente es como una hermana mayor para mí. Pero bueno, Brown había pasado por todo a esas alturas, le faltaba un ojo y medio, 2/3 de su nariz, y era de un marrón mucho más oscuro que cuando lo recibí. De hecho, era el oso de pana del libro, lo tenía desde que nací, literalmente no podía dormir sin él. Lo llevaba a todas partes, incluso al campamento de verano. Así que cuando tenía 9 o 10, honestamente no recuerdo bien, tuve el sueño más aterrador, que hasta hoy todavía me asusta, y a veces lo sigo teniendo. Estoy en un portaaviones volador, como el de la película de los Avengers, que acababa de ver por primera vez. Hay dos versiones del sueño. En una, yo tomo el lugar de Coulson y me apuñalan en el corazón, lo cual se siente tan real que realmente siento el dolor, pero luego despierto completamente ileso. O, en la otra versión, Iron Man no arregla el ventilador, y nos estrellamos desde el cielo hacia el agua, de alguna manera sobrevivo al accidente, pero luego termino ahogándome. No sé, es raro, pero aterrador. No recuerdo cuál de los dos sueños tuve esa noche, pero fue lo suficientemente fuerte como para asustar al pequeño yo de 9 o 10 años. Me quedé en mi habitación un rato, abrazando a Brown, tratando de calmarme para volver a dormir, pero no podía. Normalmente no lo hacía, pero esa noche estaba petrificado, así que fui al cuarto de mi mamá. Terminé quedándome dormido ahí, abrazado a Brown, acurrucado junto a mi mamá. Me desperté al día siguiente, en la misma posición exacta, pero sin Brown. Mi mamá tampoco se había movido ni un centímetro, y no había nadie más en la casa. Mi mamá tenía una cámara en su dormitorio, así que revisamos la grabación para ver qué había pasado. Se puede ver claramente cómo entro a su habitación con Brown y una almohada en brazos, y él todavía está ahí cuando me duermo. En algún punto de la noche, me doy vueltas sobre el estómago, luego me vuelvo a girar antes de despertar. Pero cuando me volteo de nuevo, Brown ya no está. Revisamos por todos lados, debajo de la cama, entre las sábanas, las almohadas, en todas partes, pero no había rastro de Brown. No pude dormir por 3 días, y terminé reemplazando a Brown con Coco, otro osito. Pero no era lo mismo, Coco estaba relleno de otra manera y era más grande, no podía dormir con él tampoco. Brown tenía cuentas en su interior, Coco solo tenía algodón, lo que lo hacía más rígido. Eventualmente, lo superé, y terminé dejando de usar peluches por completo, y comencé a abrazar la manta en su lugar, lo sigo haciendo hasta hoy, la verdad. Así que cuando nos mudamos el año pasado, estaba increíblemente emocionado de por fin encontrar a Brown. Revisamos todo 2 veces, cada caja que empacamos, cada habitación y closet vacío, y aún así, no pudimos encontrar al osito. Honestamente no tengo idea de qué le pasó. Estaba destrozado cuando entregamos las llaves, porque básicamente estaba renunciando a la búsqueda de Brown. Eso fue hace como 4 años. Una vez, había estado bebiendo con mi mejor amigo en su casa, y tomé el autobús nocturno de regreso a casa. Debo haberme quedado dormido en algún momento del trayecto, porque lo siguiente que supe fue que el conductor del autobús me estaba regañando por haberme dormido. Estaba sentado en un rincón oscuro, así que él no me había visto, y había llevado el autobús de regreso al depósito para la noche. Eso era como a 3 kilómetros fuera de la ciudad, y aún más lejos de mi casa, y eran las 3 de la mañana, así que me preparé mentalmente para una larga caminata. Mi prometida estaba en una zona horaria diferente, así que la llamé para que me hiciera compañía, ya que para ella apenas era de noche. Mientras avanzaba lentamente hacia la ciudad, usando el perfil de los edificios como guía, las cosas empezaron a parecerme familiares. No era una zona que visitara con frecuencia, pero sí sabía orientarme allí. Había una estación de tren con un puente ferroviario elevado.
Eran ya casi las 4 de la mañana, así que no había trenes circulando. Pasé por debajo del puente y seguí caminando, pensando que en una hora estaría en casa. Entonces, me encontré acercándome al mismo puente ferroviario otra vez. Pensé, bueno, sigo algo borracho, debí haberme desorientado y tomado un par de giros equivocados. Pero aún así era extraño, había terminado exactamente en el mismo lugar, viniendo desde la misma dirección. Seguí caminando, pero un rato después, terminé caminando hacia el maldito puente otra vez. En ese punto, ya estaba algo alterado, y le dije a mi prometida que debía estar bastante ebrio, porque me seguía perdiendo y terminando en el mismo sitio. Ella me dijo que no se notaba por mi voz, y que usara la app de mapas desde ahí en adelante, lo cual hice. Te juro que no tengo idea de cómo pasó, porque puse mi dirección en casa y seguía tercamente la flechita del GPS, pero 20 minutos más tarde, levanté la vista y vi otra vez el maldito puente ferroviario. En ese punto, solo intentaba mantener la calma. Ya pasaban las 4 de la mañana, habían pasado varias horas desde mi última cerveza, y me sentía sobrio y asustado. Decidí tomar una ruta diferente a las que había estado probando, desobedecí a la app y me metí por algunas calles que definitivamente nunca había visto antes. Para ese momento, también se hacía tarde para mi prometida, y le dije que se preparara para dormir, que yo encontraría el camino de alguna forma. Fingir con ella que no estaba preocupado por estar atrapado en algún bucle extraño, me ayudaba. Finalmente, empecé a ver puntos de referencia conocidos de nuevo. Solo que esta vez, estaba en un lugar varios kilómetros fuera de la ciudad, rodeado de nada más que campos y algunas tiendas outlet ocasionales. No tengo idea de cómo llegué allí, ya que estaba demasiado lejos como para haberlo caminado en una hora, pero me sentí feliz de haber salido de eso. A esa hora, eran más de las 5 de la mañana y los primeros autobuses ya estaban funcionando, y finalmente pude llegar a casa. Cuando pienso y hablo sobre esa noche, todavía digo, jaja, ¿recuerdas cuando iba caminando a casa borracho y me perdí tanto que me tomó más de 3 horas? Pero aún siento un escalofrío cada vez que paso cerca de ese puente ferroviario. Trabajaba para una empresa que tenía unos 250 empleados. 2 de ellos, a quienes no conocía muy bien, tuvieron un accidente automovilístico porque el chico se quedó dormido al volante, y su prometida, que iba de pasajera, murió. Él no pudo volver a trabajar más, y nunca regresó. Me fui de la empresa y me mudé al otro extremo del estado. Después de un par de años, comencé a pensar en ese chico, como si lo tuviera atorado en la cabeza, como un recordatorio que seguía posponiendo, pero que volvía una y otra vez. No dejaba de pensar, tengo que decirle a ese tipo que necesita hacer la obra del Señor, suena extrañamente específico, ¿verdad? Y eso que no soy súper religioso. Soy más bien un agnóstico espiritual. Pero no podía quitarme de encima la sensación de que estaba obligado, de alguna forma, a decirle a ese chico cuál debía ser su destino. Permíteme recalcar, no éramos cercanos en el trabajo, apenas lo conocía, tal vez le decía hola un par de veces por semana. Así que un día, estaba de vuelta en mi antiguo vecindario, y fui a mi antiguo lugar de trabajo. Estaba de compras con una amiga que se había alejado un poco a buscar algo. De la nada, el tipo con el que solía trabajar pasa caminando. Estoy segura de que se me cayó la mandíbula. No sabía cómo saludarlo, ya que la última vez que hablamos, él estaba comprometido, y luego, mató accidentalmente a su prometida en el accidente. Así que solo le dije hola, y luego le solté, esto puede sonar extraño, pero durante los últimos 6 meses he sentido que tenía que decirte que debes trabajar para Dios. Lo siento si suena muy raro. Sus ojos se abrieron como platos y dijo, ¿qué? Se volvió hacia la persona que estaba con él y le dijo, ¿escuchaste lo que ella acaba de decir? Por dentro pensé, esto se está volviendo incómodo. Él comenzó a llorar de verdad, y dijo, gracias, muchas gracias, puedo abrazarte. Después de un momento, me contó que tras dejar la empresa, estudió y consiguió un trabajo bien pagado que disfrutaba, pero que siempre sentía que le faltaba algo. Recientemente, por primera vez desde el accidente, había regresado a la iglesia. Le habían ofrecido una gran promoción que lo habría trasladado al otro extremo del país, pero él pensaba que en realidad quería ir al seminario y convertirse en pastor. Aparentemente, le había pedido a Dios que lo guiara. Yo solo dije, bueno, eso es todo lo que tengo. Buena suerte, espero que todo salga bien, y fui a buscar a mi amiga antes de que mis mini quichés se descongelaran. Hace unas 3 semanas, estaba en medio de ser dejado por mi ahora exnovia, dentro de mi auto frente a su casa.
Ambos dejamos de hablar por un momento y notamos a una señora paseando su perro, acercándose hacia nosotros. Cabe señalar que esto fue a las 11 de la noche, en un área rural de Texas. Notamos que la mujer caminaba de forma irregular, no como alguien borracho tambaleándose, sino con pasos aparentemente desiguales y con pausas frecuentes pero sutiles en su movimiento. Era casi como si se estuviera acostumbrando a la gravedad de la tierra. Pasó junto a mi auto de esa manera, y ambos la observamos mientras comenzaba a rodear la curva del cul-de-sac, cuando se detuvo justo en el centro. Luego, se agachó y puso una mano en el suelo, y después de un momento, volvió a caminar de esa manera extraña. Ahora venía en nuestra dirección de nuevo, esta vez por el mismo lado de la calle. Mi ex me pasó su gas pimienta, que siempre llevaba consigo, cuando la mujer se acercaba a la parte trasera del auto, y yo le dije, agáchate y escóndete, así evitamos cualquier confrontación. Sin embargo, mi ex se negó a hacerlo, y simplemente siguió observando a la señora mientras ella se desplazaba junto a mi carro. Esperé aproximadamente un minuto, mi ex dijo mi nombre, y cuando levanté la cabeza hacia la ventana, me recibió lo que honestamente puedo decir que fue la expresión más horripilante que he visto jamás, en el rostro de esa mujer justo al otro lado del vidrio. Era una mezcla de muchas emociones en sus ojos, ira, miedo, confusión, y lo más extraño de todo, desaprobación. Aunque no me estaba mirando directamente a mí, estaba mirando a mi ex. Ella también tenía miedo, yo estaba perturbado, y la mujer simplemente, se quedó allí, mirándonos fijamente durante un sólido minuto antes de continuar su marcha errática por la calle con su perro, que parecía completamente ajeno a todo. Me alegra que el perro estuviera feliz, me alegra que la situación no haya sido peor. Una vez vi al paddle de Penderrey. Es una criatura parecida a Nessie que habita las aguas del lago Penderrey, en el noroeste del Pacífico estadounidense, más precisamente en el norte de Idaho. Por cierto, se pronuncia Pondore. El lago Penderrey es enorme y hermoso, con un denso bosque que llega hasta la orilla del agua. También es muy profundo, y tiene muchos troncos enormes flotando, lo cual puede ser un peligro para las embarcaciones. Mi primer esposo era parte de la tripulación de un yate de carreras, y yo me uní a ellos una mañana fría y con niebla. Mientras navegábamos, algunos de nosotros vimos, hacia el lado izquierdo del bote, íbamos en dirección sur, lo que parecía un tronco de árbol absolutamente enorme flotando en el agua. Solo que este tronco se movía por sí solo, en dirección opuesta a nuestro velero. Dejaba un amplio rastro en el agua, y mientras lo observábamos, 3 protuberancias aparecieron sobre la superficie. Eran del color verde azulado del agua oscura, como el agua de un lago en la sombra, y estaban cubiertas de pequeñas escamas. Pudimos ver un espacio real entre las jorobas y el agua. Seguimos mirando en completo silencio mientras pasaba a nuestro lado, hasta que de repente desapareció bajo la superficie. Estoy convencida, incluso 30 años después, esto fue en los años 80, de que vi al paddle. Primero, los troncos no se mueven solos. Segundo, no tienen protuberancias visibles como ese objeto tenía. Y tercero, aunque pueden quedar sumergidos, no tienen la capacidad de sumergirse tan rápido y completamente. Además, esa cosa era silenciosa como un susurro. Era una mañana bastante tranquila también, sin oleaje, así que no pudo haberse confundido con olas agitadas. Me siento tan especial y bendecida de haberlo visto esa mañana, y me hubiera encantado haberlo grabado. Una vez, después de la escuela, mi amiga y yo estábamos en su cuarto, usando la computadora, y escuchamos la puerta principal abrirse, junto con el pitido de la alarma que sonaba cada vez que se abría una puerta o ventana. Nos miramos la una a la otra, confundidas, ya que sus padres no debían llegar a casa hasta dentro de varias horas, y las dos sentimos un ambiente extraño con ese sonido. Así que nos acercamos lentamente a la puerta de su habitación, ella tomó un bate, y abrimos la puerta y miramos por el pasamanos hacia la sala de estar de abajo. Y juro por Dios, había un hombre con traje de negocios, con un portafolio, simplemente parado en la sala, con la puerta principal abierta de par en par detrás de él. Y mi amiga le dijo, ¿quién eres tú? Sal de mi casa. Y él simplemente levantó la mirada lentamente hacia nosotras, como si estuviera completamente drogado o confundido, y dijo, ¿qué? Oh, lo siento, y se dio la vuelta, salió y cerró la puerta. Eso fue hace casi 15 años, y ambas aún lo recordamos y hablamos de ello hasta el día de hoy, al menos alguien más estaba conmigo y también lo vio. Cuando tenía 18, me despertó en medio de la noche la canción favorita de mi mamá. En aquella época en que los tonos musicales estaban de moda,
Ese era el sonido que solía escuchar todos los días cuando alguien la llamaba. Habían pasado unos meses desde que falleció. Mi laptop estaba completamente muerta, muerta de verdad. Recuerdo haberme dormido molesta por ser demasiado floja como para bajar por el cargador, porque tenía tarea. Estaba medio abierta sobre mi tocador, y entonces me despierto con el sonido y la luz como a las 3 o 4 de la madrugada. La canción estaba sonando, cerré la laptop y no se apagaba. La abrí, primero busqué la aplicación de música o la página de internet que la estuviera reproduciendo, y no encontré nada. Así que tuve que mantener presionado el botón de encendido durante mucho tiempo hasta que por fin se apagó. No pude dormir el resto de la noche, nadie me cree. También hubo otra cosa extraña con la muerte de mi madre en la casa. Ella falleció cómodamente en casa, de cáncer. No es obligatorio declarar muertes naturales al vender una casa. Uno de los nuevos propietarios rápidamente le preguntó a una amiga de la familia, mi antigua vecina, si alguien había muerto allí antes, porque pasaban cosas raras. La respuesta de mi amiga fue, sí, pero era una persona maravillosa, y no creo que haría nada negativo. Y el nuevo dueño dijo, no ha hecho nada malo, pero lo puedo sentir, y son cosas raras, como que ayudan. Juro que no estoy loco, pero estaba caminando a casa desde la secundaria hace 9 años, y vi algo que absolutamente no puedo entender y que me asustó muchísimo. Estaba por cruzar un paso de peatones, y al otro lado de la calle de 2 carriles vi a una chica de apariencia muy distintiva, tal vez un poco mayor que yo, vestida con un vestido blanco, y tenía un cachorro de cocker spaniel con correa, que estaba simplemente sentado en la acera. Aparté la mirada para revisar el tráfico mientras cruzaba, y cuando levanté la vista, casi salto del susto, porque la chica del vestido blanco ahora parecía tener unos 60 años, y su perro era un cocker spaniel muy viejo, con el pelaje grisáceo. No tengo problemas de visión, y estoy completamente seguro de lo que vi. Aún así, no se lo contaría a nadie que conozco, porque no hay forma de que me crean. La única explicación que me deja algo tranquilo es que tal vez fue una alucinación, pero nunca me ha pasado antes ni después. He visto fantasmas, ovnis o lo que sea, y todo tipo de cosas raras. Pero lo más increíble, al menos en cuanto a las reacciones que obtengo cuando cuento la historia, es que cuando estaba en la secundaria, la familia de mi novia solía llevarme a un pequeño restaurante escondido, de esos que por $5 te daban cangrejo todo lo que pudieras comer, en Maryland, a mediados o finales de los 90. Como niño gordito, yo era el que aseguraba que valiera la pena el precio. Una noche, cuando iba más o menos por la mitad de mi comida, vi a un tipo comerse un cangrejo entero, con cáscara, pinzas y todo. Literalmente, el tipo estaba devorando un cangrejo completo, rompiéndolo como si fuera una barra de dulce. Y no era un cangrejo de caparazón blando. Se podía oír el crujido y los chasquidos desde varias mesas de distancia. Recuerdo que esperaba ver sangre chorreando de su cara, pero nunca pasó. Estaba tan impresionado y horrorizado que no pude ni moverme, no pude terminar mi comida ni nada. Nadie en nuestro grupo lo vio, porque pregunté sobre ello en el camino de regreso a casa, y todos pensaron que estaba bromeando. Desde entonces, no ha habido una sola vez en mi vida en la que haya comido cangrejo sin recordar esa pesadilla. Esto va a sonar infantil, así que tengan paciencia. Cuando tenía unos 13 años, sufría de mucho acoso escolar, entre que mi ropa era toda de segunda mano, mi madre estaba demasiado ocupada en su mundo como para enseñarme a arreglarme o maquillarme, y aún no había desarrollado curvas, así que solo era una chica rara y rellenita con cabello encrespado. Por eso, me obsesioné con los mundos de fantasía. El Señor de los Anillos fue mi primera vía de escape, y luego empecé a escribir. Fue entonces cuando vi la película Fairy Tale, y leí todo lo que pude al respecto. Creía fervientemente en las hadas. Vivía en Alemania en ese entonces, a solo unos kilómetros de un castillo. Construía casitas de hadas en los árboles afuera, y entre los arbustos de moras en un sendero hacia la biblioteca. Un día, mi hermana y yo volvíamos caminando a casa para cenar. Esta figura dorada, de unos 8 centímetros de altura, voló frente a nosotras, flotó un momento y luego se fue volando, dejando una estela dorada de brillo detrás. Nos miramos la una a la otra durante un par de minutos, y ella dijo, «¿Tú también lo viste?» Probablemente nadie verá esto, ni lo creerá, pero juro que sucedió. Nunca he visto nada igual desde entonces. No tenía rostro ni nada, era simplemente como una figura dorada resplandeciente, con forma humanoide y alas.
Cuando tenía 8 años, vivía en un parque de casas rodantes en Florida. Toda una fila de casas estaba desocupada, sin electricidad ni agua. Como cualquier niño de 8 años en los años 90, jugaba alrededor de ellas, porque era divertido. Si has estado en Florida, sabes lo que son las hormigas rojas. Si has vivido en Florida, sabes cómo reaccionan cuando pisas sus montículos. Así que, ahí estaba yo, un niño de 8 años, sin prestar atención, usando pantalones cortos, y metí la pierna hasta la pantorrilla en un hormiguero de fuego. Sí, ¿sabes a dónde va esto? En un instante, mi pierna estaba cubierta de hormigas rojas mordiéndome y picándome. Un montón de ellas, fácilmente 100. Por supuesto que dolía, empecé a gritar y a pisotear, lo cual solo las enojó más. No pasó más de un segundo cuando un hombre apareció corriendo por detrás de una de las casas con una manguera. Me roció las piernas y me dijo que corriera a casa con mi mamá. Lo hice. Nunca vi a ese hombre antes ni después. Vi como un tornado vaciaba una piscina de hotel. Esto fue en Nebraska, a mediados de los 90. Estábamos en una habitación con una puerta corrediza de vidrio que daba directamente a una piscina al aire libre. El edificio tenía forma de U con la piscina en el centro. Las tormentas eran fuertes, y el hotel perdió energía a mitad de la noche. Corrí las cortinas de la puerta corrediza para mirar afuera y ver cuán mal estaba el clima. Justo en ese momento, escuché un sonido como una combinación entre un tren de carga y un silbido de vapor, y vi como el contenido completo de la piscina se elevaba directamente hacia arriba, como si alguien la hubiera aspirado con una enorme aspiradora industrial. Hubo un retraso de 3 o 4 segundos donde solo pude describir el sonido como una mezcla entre el viento en una cueva y agua corriendo por tuberías. Luego, el viento alcanzó un tono muy agudo por una fracción de segundo, y de repente, todo se detuvo. Como si alguien hubiera vaciado un balde de agua dentro de un vaso pequeño, el agua cayó violentamente contra los costados del hotel. Aproximadamente la mitad volvió a la piscina, y el resto se derramó por el área del patio hacia el estacionamiento, y el tornado desapareció. Como si absorber toda la piscina le hubiera quitado su energía, y simplemente se hubiera colapsado. Varios autos fueron arrastrados de lado, y un árbol enorme cayó justo al lado de nuestro vehículo y aplastó otros. El nuestro no sufrió daño alguno, solo unas ramitas y hojas encima. Se podía ver la trayectoria del tornado cruzando la carretera y entrando directamente al área de la piscina del hotel. 0 daños visibles al hotel al día siguiente, que pudiéramos notar. Juro que vi a una mujer desaparecer frente a mi casa. Le conté a mi pareja y a mis amigos exactamente lo que pasó, con todos los detalles, y obviamente nadie me cree, pero hasta hoy sé lo que vi, y no se me ocurre ninguna forma en que pudo haber salido de mi línea de visión sin que yo la viera moverse. Ella se detuvo abruptamente frente a la ventana de mi sala y se veía muy sospechosa, así que la observé con cautela, ya que estaba solo en casa. Parecía que atendía una llamada, y luego de forma repentina se agachó al suelo, lo cual obviamente llamó mi atención. No había otras personas afuera, ni autos estacionados en la calle donde ella estaba. Y nada a los lados que pudiera haber bloqueado mi visión. Mi pareja insiste en que, por alguna razón extraña, debió haberse arrastrado fuera de mi vista, pero le mostré el exterior de la casa y le dejé claro que era imposible que hiciera eso sin que yo la viera. Siempre estaré confundido por eso. Vivíamos en una casa antigua, y en lugar de tener un ático con escaleras plegables, teníamos accesos tipo con puerta a espacios dentro de las paredes del segundo piso. Así que había puntos de acceso para meterse entre las paredes, cuadrados de unos 90 centímetros por lado. Había piezas de madera cubriendo esos accesos, atornilladas en su lugar. Suena feo, pero apenas se notaban porque estaban pintadas igual que la pared, y la tabla era delgada. Había uno en mi habitación, otro en la parte alta de las escaleras. Un día, al subir después de la escuela, podría jurar por 2 de mis dedos que la esquina de una de esas tablas se dobló hacia mí. Y no como lo haría la madera, se dobló como si fuera papel, como si alguien hubiera jalado una esquina de una hoja que estaba pegada a la pared. Pude ver el interior del espacio, una pequeña brecha de oscuridad, pero lo vi. Al principio no entendía qué pasaba, y luego me asusté. Ese tipo de material no hace eso, no debería pasar, pero pasó. Salí corriendo, bajé las escaleras y tomé un cuchillo, esperando para ver si había un asesino escondido en mi casa. Como no escuché nada, empecé a bloquear habitaciones para revisar la planta baja. Luego fui a las escaleras, no vi a nadie arriba, así que subí lo más silenciosamente posible,
para poder ver el acceso al espacio oculto. Estaba perfectamente intacto, sin daños, sin doblez, ni un rasguño. Me tomó como una hora armarme de valor para pasar por ahí y revisar las habitaciones de arriba. Pero juro que vi cómo se doblaba. No creo en fantasmas, ni en magia, ni en demonios. Ese día no estaba cansado, ni alterado, ni asustado por nada más. No tomaba medicamentos. No fue un truco de luz, porque duró demasiado tiempo, y vi cómo cambiaba mientras yo estaba quieto, y la fuente de luz también le estaba. Solo, me trastornó un poco. Se dobló, y luego volvió a estar bien. Violó las leyes de la física. Estaba tan perturbado que le pedí a mi papá que le pusiera más tornillos. Me llevó bastante tiempo dejar de preocuparme por eso. Lo primero que hice con el acceso de mi habitación fue destaparlo, me refiero a mover los muebles que tenía enfrente, le pedí a mi papá que le pusiera más tornillos, pero yo quería poder verlo. Si iba a pasar algo, quería poder observarlo. Algo raro pasó, y no tengo idea de cómo. Crecí en una propiedad rural remota, que había sido en su momento el sitio de una pequeña comunidad, escuela o huerto, en los primeros días de la colonización de California. Aún hay una caja de manantial en el lugar, que es básicamente un pozo de agua de unos 90 por 120 centímetros, con una profundidad de casi 4 metros, y las paredes construidas de piedra. En el fondo, hay una pequeña cavidad donde el manantial natural brota y llena la caja. Esto será importante más adelante. Hay una bomba manual encima, y una tapa fuerte que construimos luego, para evitar que personas o animales se cayeran y quedaran atrapados. El año en que construimos esa tapa, yo tenía unos 10 años. Un venado se había caído dentro y se ahogó. Fue asqueroso, y tuvimos que sacarlo, bombear toda el agua, y desinfectar con cloro para eliminar los gérmenes del animal. Mi hermano dejó caer accidentalmente un taladro inalámbrico dentro de la caja mientras hacíamos la limpieza, bombeábamos y construíamos la tapa, y me tocó bajar a buscarlo. Ya habíamos bombeado el agua tanto como pudimos, pero aún había como 15 centímetros de agua, y subiendo. Mi papá había hecho este proceso unas cuantas veces a lo largo de los años, y siempre me dijo que el agua que llenaba esa caja brotaba de una piedra que estaba en esa pequeña cavidad al fondo del pozo. Nunca entendí muy bien qué quería decir, y siempre hablaba del tema con cierta rareza, como si se tratara de algo sagrado o prohibido. Siempre pensé que se refería a un punto de piedra natural expuesta, de donde el manantial salía y se recolectaba en el pozo. Cuando llegué al fondo del pozo, ya blanqueado y parcialmente vacío, con el agua subiendo lentamente alrededor de mis botas de goma, tomé el taladro y se lo lancé a mi papá. Estaba a punto de alcanzar la escalera, pero él me dijo, casi con cierta reticencia, que me detuviera. Me lanzó su linterna frontal, y me pidió que buscara la roca en la cavidad. Alumbré el hueco, y allí estaba, una roca oscura, de unos 40 centímetros de ancho y alargada. Estaba encajada en una especie de nicho profundo en el fondo, y no parecía estar unida a nada alrededor. Tampoco se parecía a ninguna piedra que yo hubiera visto antes. Levántala, me dijo papá. Le lancé una mirada como si estuviera loco, esa era una roca enorme. Solo levántala, insistió, ya verás. Así que extendí las manos, la tomé por ambos lados, y la levanté. Subió con sorprendente facilidad, mucho más ligera de lo que había imaginado para una piedra de ese tamaño. Mientras la levantaba, el agua empezó a brotar de la abertura que había debajo. No era un simple chorro o un goteo, era como si alguien hubiera abierto una válvula. El agua salía con presión, golpeaba las paredes de piedra y comenzaba a llenar el pozo rápidamente. Me asusté, solté la piedra y ésta cayó de nuevo en su sitio, encajando perfectamente, como si fuera una tapa. En cuanto lo hizo, el flujo de agua se detuvo. Totalmente. Volví a levantarla, el agua volvió a brotar con fuerza. La solté de nuevo, el agua se detuvo. No había tuberías, ni válvulas, ni mecanismos visibles. Solo esa roca. Era como si el manantial estuviera tapado por ella, o tal vez regulado por ella. Cuando se lo conté a mi papá, solo asintió con la cabeza y dijo, sí, así es. No quiso darme más explicaciones. Nunca supe qué clase de formación natural permite algo así, o si había algo más detrás de todo eso. Pero te juro que lo vi, lo viví, y hasta el día de hoy no puedo explicarlo. Tenía una amiga en la secundaria, que era increíblemente amable y positiva. Todos la querían. Era una de esas personas que, simplemente, iluminaban el lugar con su presencia. Un día, estábamos en clase, y de la nada, dijo,
creo que algo malo va a pasar esta noche. Todos nos reímos, pensamos que estaba bromeando. Pero ella estaba seria. Cuando le preguntamos por qué lo decía, solo respondió, lo siento en el pecho, como un peso, como si algo se estuviera por romper. Intentamos animarla, pero no hubo caso. Esa noche, su madre murió en un accidente de coche. Desde entonces, cada vez que ella decía que sentía ese peso, algo grave pasaba. A veces, era alguien que conocía que enfermaba. Otras, era un desastre en la ciudad, o una pérdida en la comunidad. No podía predecir exactamente qué sería, ni a quién le pasaría, pero cada vez que decía que algo malo venía, pasaba. Nunca lo usó para llamar la atención. De hecho, casi no hablaba de eso con nadie. Pero quienes éramos cercanos, sabíamos que no era coincidencia. Una vez, en el último año, dijo que sentía que algo realmente malo iba a pasar, peor que las veces anteriores. Estaba tan afectada que su mamá, la tía con la que vivía desde el accidente, la llevó al hospital pensando que podía ser un ataque de ansiedad. Esa noche, hubo un tiroteo masivo en un club nocturno de la ciudad. Aunque no conocía a ninguna de las víctimas directamente. Muchas personas de su escuela sí. Fue como si hubiera sentido el dolor de toda la comunidad antes de que ocurriera. Años después, todavía me estremece pensar en eso. Y lo más inquietante, es que ella decía que no quería sentirlo, que era como una maldición, que prefería no saberlo, pero no podía evitarlo. Nunca supe si era una especie de sensibilidad psíquica, una intuición muy aguda, o algo más. Pero vi cómo funcionaba, y nunca lo voy a olvidar.